Acabamos de atravesar la primera mitad de este gobierno, 2 años y medio, la mitad del periodo, y según distintas encuestas de las últimas semanas, la aprobación de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou oscila entre un 46 y un 50%. ¿Cómo ha influido en esto la gestión de la pandemia? ¿Cuánto pesan también hechos como la caída del salario real o las últimas cifras de los delitos? ¿Cómo podemos definir el estilo que tiene el gobierno y cómo viene siendo también su vínculo con la oposición? Hoy, en la letra chica, gobierno a mitad de camino. Hoy asume un gobierno, un presidente, que se compromete a respetar el derecho de todos. ¡Viva la patria! Somos una gran nación. Se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Construida por mucha gente, de muchas ideologías, aún antes de ser Estado. Somos herederos de una larga historia y tenemos la responsabilidad de cuidarla y continuarla. Queda usted investido en calidad de presidente de la República. Vamos a recuperar el control de cada rincón de nuestra patria. Vamos a cuidar a los que nos cuidan. Estamos convencidos que si al final del periodo los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas. Nos negamos a que esta nueva etapa sea cambiar una mitad por la otra de la sociedad. La unión es lo que nos piden los uruguayos. Llegó la hora de hacerme cargo. ¡Viva la patria! Muy buenas noches, 4 minutos pasan de las 9, les damos muy buen comienzo de semana y arrancamos con este lunes en la letra chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Sara Solá, muy bien, y tú casi te piso, pero... Yo mirando al otro lado, no importa. No importa, divino. ¿Todo bien? Todo bien, por Perfecto. suerte. Muy interesada en este programa. Me decían la hora, para marcar el vivo decimos la hora, decían y 3, y 4, y 3, y 4. Ahora y 4 seguro, sí. Decíamos, mitad del gobierno, vamos a los bifes, que hay mucho para conversar en la semana y en el programa de hoy. Mitad del gobierno, de la gestión de Lacalle Pou, y hay algunos temas centrales si uno piensa en un balance, la pandemia y su gestión sanitaria y económica, digo por ir tirando para picotear arriba de la mesa, ¿no? El gran objetivo de bajar el déficit fiscal, la inseguridad y sus cifras, el cumplimiento o no de promesas de campaña. ¿Qué balance se puede hacer de esta primera mitad del gobierno de Lacalle Pou, sus socios, la relación entre ellos, la relación con la oposición, qué queda para la segunda mitad del camino? Todo esto a continuación charlaremos en este primer bloque con el sociólogo y analista político Eduardo Botinelli, a quien ya digo le damos las buenas noches. Eduardo, gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, mucho para analizar y para resumir, son 2 años y medio de gobierno. La pregunta en general ya está planteada a propósito de qué balance se puede hacer, pero desguacemos, vamos por partes, dijo uno. Hiperpresidencialidad es algo que parece caracterizar el gobierno de Lacalle Pou, con él muy fuerte al timón. ¿Cómo ha sido la arquitectura política del gobierno? Si es así esa característica y cómo se estructura todo a su alrededor. Bueno, sí, acá el primer elemento tiene que ver con cómo se organiza, digamos, en la forma de funcionamiento en un gobierno que tiene una característica inédita en términos de que es una coalición que nuclea 5 partidos, de los cuales 3 son necesarios para la mayoría parlamentaria.
Y en ese contexto se da este fenómeno de una hiperpresidencialización, es decir, bueno, un rol central de la figura del presidente que probablemente incluso ya se ha visto hasta aumentada su significación con la pandemia y con la centralidad que tuvo su figura, pero claramente ha sido esa la característica principal, es decir, el presidente como vértice, pero además como permanentemente en la centralidad de la comunicación, de la información y de la toma e iniciativa de decisiones, aún inconsulta con los socios, ¿no? Es decir, varios de los proyectos han sido presentados a los socios con un origen desde el presidente o desde el Poder Ejecutivo, sin haber consultado previamente a los socios. Y ahí entra un poco la segunda parte de tu pregunta, digamos, bueno, ¿cómo ha sido ese relacionamiento? Y creo que se puede dividir en distintos aspectos que tienen que ver en parte con el funcionamiento del gobierno. Es decir, bueno, una cosa es el relacionamiento con los líderes y cómo es la toma de decisiones, que decía recién, no hay una decisión conjunta en términos de coalición de gobierno, es decir, no hay un gobierno cogobernado por los socios de la coalición, sino que es un gobierno del Partido Nacional con socios. Bueno, dentro de ese esquema, donde los socios tienen que participar, se ha reducido básicamente al rol en sus propios ministerios, o sea, donde tiene la presencia directa del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. El caso del Partido Independiente es un poco distinto, porque está como muy alineado, digamos, a la presidencia. Y el vínculo después se da en las negociaciones que se dan a nivel parlamentario. Es decir, bueno, y ahí es donde aparecen las diferencias. Desde las propias iniciativas de socios que no son acompañadas por el presidente, incluso llegó al veto en una de las leyes promovidas por Cabildo Abierto, y a las modificaciones, en algunos casos sustanciales, que realizan los socios de la coalición en la negociación parlamentaria. Pasó con la ley de urgente consideración, pasó con el presupuesto nacional, pasa con la rendición de cuentas. Que elementos que son centrales para el Poder Ejecutivo son modificados por los socios de la coalición en un ámbito que se decidió que fuera así, probablemente por el presidente y por el Partido Nacional, en la medida que es quien tiene la mayoría de los votos y quien decide, digamos, esa forma de funcionamiento de un partido nacional gobernando con socios que colaboran. Y Eduardo, en este sentido respecto a la coalición, vamos a seguir metiéndonos en el análisis del pasado, de estos 2 años y medio, pero pensando un poco a futuro y teniendo en cuenta de que 2 años y medio para las próximas elecciones no es tanto. ¿Cómo puede afectar eso también a la interna de la coalición, teniendo en cuenta que van a necesitar diferenciarse unos de otros y que eso quizás también afecte un poco el funcionamiento, digamos? Bueno, para las elecciones faltan menos de 2 años, claro, porque tenemos las internas antes. Entonces, estamos incluso menos de 2 años, estamos a mitad de periodo, pero de las elecciones estamos mucho más cerca. Claro. Digamos, desde el comienzo del gobierno y de la conformación de la coalición, siempre es esperable que la duración de la coalición no sea hasta el fin del gobierno, sino hasta antes de las elecciones. Probablemente estemos pensando razonablemente fin del año que viene, comienzo desde el propio año electoral, como un año donde la coalición siga funcionando tal como viene funcionando, salvo que suceda algo inesperado, pero después ya entra la etapa electoral. Y en ese proceso, en este proceso que queda hacia adelante, es claro esa dualidad permanente que tiene el juego en este sentido, que es esa tensión que hay entre mantener unida una coalición y mantener un gobierno funcionando, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, y también una diferenciación, que en parte se está haciendo también. Sobre todo de Cabildo Abierto y de Ciudadanos han sido lo que más han... Cabildo Abierto, digamos, claramente, y Ciudadanos en algunos temas específicos. Entonces, es esperable que esto siga este camino, digamos, tal como viene siendo, por lo menos durante un año más, quizás la próxima rendición de cuentas. Después de esa rendición de cuentas probablemente empiecen a generarse mayores elementos de diferenciación, que no significa que la coalición se rompa. E incluso puede llegar a darse algo que, por ejemplo, se dio en 2002, es decir, el retiro del Poder Ejecutivo, pero la coalición funcionando a nivel legislativo. Eso también podría darse, no necesariamente en los plazos que estoy
manejando, digamos, pero es también plausible, digamos, de que suceda este hecho, digamos, salir del Poder Ejecutivo, de los ministerios, pero mantener la coalición funcionando hasta último momento a nivel parlamentario. Pensando en esto que decís, Eduardo, yo sé que venimos haciendo balance y ya seguimos por ahí, pero una miradita al futuro porque me da el cosquilleo cívico y de ir orejeando la cosa. ¿Puede tener chances algún otro partido de la coalición para las próximas elecciones? Porque en principio pareciera que el Partido Nacional va otra vez a llevar la bandera de la mayoría en ese bloque multicolor. ¿Puede aspirar a la presidencia algún otro partido de esta coalición? A ver, no se puede descartar nada faltando 2 años, aunque ni las encuestas ni el propio comportamiento electoral, cuando miramos hacia atrás, muestra a un partido nacional debajo del 20%, 21, 22 según el momento, en todas las últimas elecciones. Entonces, si el juego es de 3 o 4 partidos de la coalición que compiten en un área del entorno del 50 al 54%, y uno tiene el 20%, bueno, es poco probable que haya otro que pueda superarlo. Digo el 20 como un piso, ¿no? Sí. Es decir, está por encima de eso, ¿no? Entonces, es poco probable que se dé si hay un juego de tantos jugadores, digamos, ¿no? ¿Dónde dirías que, siempre esto es subjetivo, pero las mayorías también hablan y la repercusión y la opinión pública, ¿dónde dirías que se apuntó los tantos más importantes el gobierno en esta primera mitad? ¿Dónde ha tenido éxito? Bueno, sin dudas, digamos, como un problema, pero que sin duda lo apalancó claramente en términos de opinión pública y le generó una espalda importante, fue la pandemia. Y que de alguna forma también jugó en el rol incluso de la figura presidencial que hablábamos al comienzo. Ese ha sido, digamos, el primer elemento clave, el manejo de la pandemia en términos sanitarios, por el éxito que tuvo la vacunación, por la salida, digamos, la vuelta a la normalidad que estamos teniendo, digamos, dentro de lo que se permite, digamos, pero claramente en eso tiene un valor apuntado, digamos, positivo, que tiene su repercusión en elementos económicos, por lo menos en lo macroeconómico, cuando miramos los números de país, digamos, y de crecimiento, y se compara con otros, Uruguay de alguna forma ha tenido elementos positivos desde ese punto de vista. Y eso es como, digamos, lo que de alguna forma es un gran paraguas, que es la primera parte de esta primera parte de gobierno, digamos, ¿no? Es decir, bueno, cómo comienza y cuál es el elemento que marca cuál es el nivel de aprobación, cuáles son los elementos también que le permiten tomar algunas decisiones con esa espalda inicial. Después entra la discusión de si son positivos o negativos medidas que toma, pero logró avanzar en la agenda que tenía prevista, más allá de la pandemia y probablemente retrasada por la pandemia, pero avanzó con la ley de urgente consideración, avanzó con por lo menos plantear inicialmente un anteproyecto de reforma de la seguridad social, intentó algunas modificaciones que, bueno, producto de esas negociaciones en la propia coalición no llevaron adelante, como la desmonopolización de los combustibles o la liberación de Internet, digamos, que terminó en una modificación ahora en la rendición de cuentas, que hay que ver cómo termina, pero en principio termina en eso. Avanza o quiere avanzar en una ley de medios y por lo menos también en esas negociaciones internas no ha podido avanzar, pero hay toda una agenda que va avanzando. Y lo otro, desde el punto de vista económico, es una de las líneas importantes que se había trazado, que era el déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal logra bajarlo, por lo cual, desde el lado de las metas trazadas, es un elemento positivo, es decir, está logrando una de sus metas trazadas inicialmente. Mencionabas la LUC, ¿qué significó ese hito para el gobierno, teniendo en cuenta de que obtuvieron una victoria, pero que más o menos, o sea, se repitió de alguna manera lo obtenido en las elecciones anteriores? O sea, como que está medio inamovible eso. Bueno, ahí hubo distintas lecturas sobre ese punto. Es claro que hay un triunfo para el gobierno en que mantiene la ley, ¿no? Y eso ahora no logró la mayoría
de los votos, es decir, la mitad más uno Claro. del total de votantes. Esa es una barrera interesante, importante para medir. Y estuvo por debajo de las expectativas del propio gobierno. Que pensaban que iba a ser algo más holgado, digamos. Sí, claramente la expectativa era que, digamos, en esto que hablábamos recién, la imagen que tenía el presidente jugó todos sus cartuchos, además puso su capital político arriba de la mesa el miércoles en una conferencia de prensa. Que fue bastante cuestionada también. También, claro. Bueno, sí, porque... Al menos por la oposición. En un lugar, digamos, cuestionable desde el punto de vista de cuál era el rol que tenía que jugar en ese momento. Él puso todo y poniendo todo termina manteniéndose la ley dentro de un parámetro, como decías vos, muy similar a lo que fue el balotaje. ¿Qué es las explicaciones que surgieron después? Bueno, que no estaban antes. La primera que se ha manejado es el desgaste del gobierno. Pero en ese momento el gobierno no tenía el desgaste que tiene, por ejemplo, hoy, es decir, atravesando, entre otras cosas, porque tenía un capital político importante en la pandemia. Entonces, creo que fue un elemento favorable para el gobierno que se haya mantenido, pero que no alcanzó el máximo nivel esperable de tener una distancia importante, tener más de la mitad de la población apoyando específicamente al no, porque ese era un elemento central. El apoyo explícito al no significaba, de alguna forma traducido, un apoyo hacia el gobierno. Y eso no lo logró. Pero, de nuevo, sí tiene el elemento positivo que mantiene la ley. Pienso en la conflictividad laboral y en que es bueno, más allá de que están en las antípodas ideológicas, con matices y con las diversidades internas, ¿no? Pero el herrerismo con el PIT-CNT, y que es un gobierno que un día sí y el otro también se encarga de explicitar que acá no gobiernan ya más los gremios como antes, sino que gobierna a quien votó la población, podía esperarse capaz más choques. No sé si es una percepción o lo ves así, es decir, hay menos conflictividad de lo que se podía esperar en ese sentido, y cómo ves que haya gestionado eso el gobierno. Bueno, creo que ha sido bastante inteligente el gobierno en el manejo de ese vínculo, porque por un lado mantiene la confrontación directa con el PIT-CNT, con los sindicatos en general. Por otro lado, ha logrado llevar adelante convenios, primero con la pandemia, ¿no? Que ahí hubo negociación y cómo se llevaba adelante ese año de transición tan complejo, pero después ha logrado llevar adelante acuerdos a través de convenios, el anuncio de adelantos, que de alguna forma desarticula algunas movilizaciones. El acuerdo con los públicos ahora. Decir, más con los públicos, ¿no?, que en lo Sí. privado, ¿no? Y lo privado está llevando una línea de decir, bueno, los privados resuelven los privados. Ahí puede empezar a darse algún tipo de elemento vinculado a los convenios que se vienen y qué es lo que sucede con la recuperación salarial. Hasta ahora viene siendo muy manejado diplomáticamente y con algunas jugadas importantes para mantener la conflictividad en niveles bajos. Si uno piensa lo que podría ser, lo que vos decías, un gobierno que se para firme contra los sindicatos y además se lo hace saber públicamente, ¿no? Con un crecimiento del salario real negativo, es decir, pérdida del salario real. La conflictividad tendría que estar más fuerte. ¿Por qué no lo está? Bueno, entre otras cosas porque desató el nudo con los públicos, ¿no? Entonces, los sindicatos públicos, teniendo un convenio vigente que le asegura determinadas condiciones, de alguna forma desarticula esa movilización. Entonces, en ese sentido ha sido, por lo menos, no ha tenido que confrontar tan fuertemente contra los sindicatos. Jorge mencionaba al principio que, según diferentes encuestadoras, la aprobación de la calle Pou estaría entre 46 y 50, todo me deje, más o menos. Teniendo en cuenta que pasaron 2 años y medio, tú mencionabas el peso que tuvo la pandemia, la gestión que hizo el gobierno de la pandemia, en lo que refiere a la aprobación también de la figura del presidente y el gobierno, pero que hay otros elementos que la gente también mira. Decías la caída del salario real, pero también está el aumento de precios, el cierre de la inflación a los últimos 12 meses, creo que leí hoy a más de 9,5.
¿Pasa que las personas también van mirando otras cosas o le van poniendo más peso a otros elementos a medida que va pasando el tiempo y que también nos vamos alejando de la pandemia y de esa luna de miel de primera instancia con el gobierno, digamos? ¿Cuánto pesan estos factores económicos, por ejemplo? Sí, y la seguridad pública es otro elemento que se ha incorporado en el último tiempo que ha tenido un peso muy relevante. Por partes, digamos. Lo primero es una caída de la aprobación, es esperable en este momento del periodo de gobierno. Es más, en realidad lo esperable es que empezara una caída antes. Lo que hemos visto es que la pandemia ofició de alguna forma de elemento que ha sostenido la aprobación por más tiempo del esperable, en términos normales, digamos, en un periodo de gobierno. De alguna forma esa luna de miel extendida empieza a caer en términos, normales. ¿Y en función de qué? Bueno, de que la pandemia va desapareciendo como preocupación, ya hace un año que ha desaparecido. Enseguida que la pandemia apareció en Uruguay, era un tema hegemónico en la preocupación de la población. Pero cuando empezó a pasar el tiempo, la pandemia empezó a caer y afloraron fuertemente los problemas económicos. La pandemia siguió cayendo en términos de preocupación. La evaluación de la población sobre el manejo de la pandemia siguió siendo muy elevado. Eso le dejó un capital al presidente, pero empezaron a aumentar las preocupaciones en los temas económicos y sistemáticamente un crecimiento permanente de la preocupación por la seguridad pública. Y ahí, en esos dos elementos, hay una permanencia en una evaluación negativa en los temas económicos, fuertemente negativo, casi que unánime en los votantes del Frente Amplio, pero también con 3 o 4 de cada 10, según el momento y el tema específico, de los votantes de los partidos de la coalición evaluando negativamente al gobierno en esos temas, en inflación, aumento de salarios o salarios, la pobreza, ¿no?, como elementos de la economía, el empleo, y el otro punto de la seguridad pública, que fue aumentando en términos de preocupación, tenía una evaluación medianamente positiva, inicialmente, cuanto menos preocupaba, pero a medida que fue aumentando la preocupación y fue avanzando el tiempo, empezó a darse mucho más presencia mediática y de discusión política también sobre el tema de la seguridad pública, la evaluación de los votantes del Frente Amplio ya era negativa, aumentó la visión negativa, pero empezó a emerger también una evaluación negativa de los propios votantes de los partidos de la coalición. Entonces, esto se va conjugando, digamos, ese aumento de las preocupaciones. Saliendo de la pandemia empiezan a emerger otras, la economía y la seguridad pública como primeros elementos, y al mismo tiempo se va dando ese fenómeno de evaluaciones negativas sobre esos temas. Después hay dos temas más, o dos grandes temas que están ahí arriba de la mesa, que son el empleo, tomado con sí mismo, es decir, cómo evalúa el empleo, que tiene una evaluación más bien neutra, digamos, ha tenido momentos mejores o peores, pero siempre oscilando en un saldo neto, digamos, neutro. Y el otro es el de la educación, que la educación y el empleo, los dos tienen una particularidad en términos de por qué termina siendo un empate, que es que tiene un apoyo muy fuerte dentro de los votantes de la coalición y una evaluación negativa muy fuerte en los votantes del Frente Amplio. Eduardo, en dos frases, porque en el último bloque vamos a tener a Fernando Pereira para tener la visión de la oposición. ¿Cómo ves al Frente Amplio en este momento y la relación con el gobierno? Pregunta difícil para respuesta breve. Bueno, sí. Yo creo que el Frente Amplio como oposición ha logrado de alguna forma ir encontrando su lugar. Primero estaba bastante, digamos, yendo y viniendo, ¿no? Y el referéndum que hablábamos hacia el gobierno, de alguna forma significó un hito importante para el Frente Amplio, también para el Frente Amplio y su vínculo con las organizaciones sociales de unificación. De alguna forma, bueno, procesó sus elementos internos también, su conformación interna, y el vínculo del Frente Amplio con el gobierno ahora tiene un interlocutor mucho más legitimado que lo que había en la primera parte del gobierno, es decir, Javier Miranda,
estaba siendo cuestionado internamente, estaba con la mirada de que iba a haber renovación. Por lo tanto, cuando ya va a haber una renovación de autoridades, el peso que tiene, sabiendo que no iba a seguir, ya estaba de alguna forma menguado. No es un vínculo sencillo el de gobierno y oposición en el momento del país en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento de país donde no solamente hay cuestiones políticas, sino donde las cuestiones políticas están en un momento de ciertas polarizaciones en las posiciones, donde el diálogo muchas veces se hace más difícil, pero cuando hay diálogo tampoco hay respuestas efectivas de ninguno de los lados, digamos. No termina habiendo una construcción colectiva del diálogo, sino que el diálogo existe, se intercambia, pero no hay síntesis, digamos, ¿no? Eso es lo que se está viendo hasta ahora. ¿Qué queda para adelante? Bueno, habrá que ver cuáles son los temas que se van a discutir. Seguridad pública, economía, reforma de la seguridad social. Ese es un tema grande, ¿no? que tiene que tener apoyos, ¿no? Hasta ahora, como viene siendo, no es un tema que vaya a un consenso o una síntesis, digamos, de una negociación gobierno-oposición. Lo mismo con educación, que hay un chiftorro salvaje. Gracias, Eduardo, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al fin de este primer bloque de La Letra Chica. Quédense que ya venimos. La red del AVE que opina es Twitter, por decirlo de alguna manera. Estamos en @LaLetraChicaTV, esa es nuestra cuenta. Y con el hashtag La Letra Chica circulan hermosos contenidos, opiniones, etc. Gracias por estar. Seguimos, y la relación, hablando de estos 2 años y medio de gobierno, de la mitad del periodo, y la relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo siempre es un tema. Máxime en este gobierno, como acabábamos de ver con Eduardo Botini. Y para hablar justamente sobre las características de las leyes aprobadas en estos 2 años y medio, en cómo empezó la pandemia, entender un poco más sobre cómo funciona también la coalición a la interna del Parlamento, porque justamente lo destacaba Eduardo en el bloque anterior, es que recibimos a la periodista de la Casa, Julieta Núñez. Buenas noches. Julieta Núñez Tomás, perdón. Está bien, está muy bien. Muchas gracias. La madre presente. Muy contenta. Gracias por estar. Ju, bueno, arranquemos. ¿Qué fue lo que pasó a nivel legislativo en estos 2 años y medio? Les explico un poquito primero cómo es que llegamos a estos datos, ¿no? Estos son datos que están publicados, son datos abiertos que están publicados en la página del Parlamento, en parlamento.u.ui. Nosotros lo que hicimos fue agarrar este periodo de tiempo, descargar esos datos y empezar a analizarlos según determinados criterios. Lo primero que podemos decir, así como a golpe de vista, que no es necesario profundizar demasiado, es cuántas leyes se promulgaron, cuántas leyes se aprobaron, se votaron afirmativamente en el Parlamento del 1 de marzo de 2020 al 1 de septiembre de 2022, que es este periodo de la mitad del avance de este periodo de gobierno. Y fueron 204 leyes promulgadas en ese periodo. Ese dato quizás así suelto no nos dice demasiado, entonces para arrancar y para empezar a meternos lo comparamos con la misma cantidad de tiempo en la primera mitad de otros 2 periodos de gobierno, como por ejemplo el periodo de gobierno anterior, el último de Tabaré Vázquez, que es del 1 de marzo de 2015 al 1 de septiembre de 2017, que fueron 213 leyes, o sea que un número bastante parecido. Ahora vamos a ver cuáles son algunas particularidades que nos puede llegar a indicar también más sobre este dato, y sobre el periodo de gobierno de Jorge Valle, de 2000 a 2002. Y ahí fueron 317 las leyes aprobadas, o sea que un poquito más de producción. Esto siempre va variando, hay leyes que siempre están, una de las cosas que capaz que nos encontramos cuando vamos a buscar esto es, bueno, vamos a ver la maravillosa cantidad de leyes y qué esto nos puede decir sobre este gobierno. Bueno, hay muchas leyes en realidad que son leyes que siempre están, que son leyes que tienen que ver con la administración pública, leyes que tienen que ver con la entrada y salida, por ejemplo, del país, cuestiones vinculadas a la defensa, al Ministerio de Defensa, que tienen que pasar sí o sí por el Parlamento porque es parte de sus responsabilidades y que engrosan este número siempre un poco, pero después ahí sí, cuando nos empezamos a meter como en la especificidad de cada una de estas leyes, podemos ver un poco más y nos puede decir, estos datos nos pueden decir un poco más sobre qué ha trabajado este gobierno, y también vamos a hablar más adelante de lo que decía al principio Jorge, de este vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que en este periodo de gobierno en realidad viene dando un montón de información. Otra de las cosas que podemos decir al principio, que viendo las leyes, es que la pandemia tuvo un enorme impacto
en la producción legislativa de este año. Muchas de las leyes que se aprobaron tuvieron algún grado de vínculo. Y vamos a pasar a ver ahora en pantalla, en la primera gráfica que preparamos, cuál fue el peso de esas leyes, que obviamente, si tenemos en cuenta que fueron 204 leyes, bueno, podemos, y que otros periodos que no tuvieron esa especificidad, hicieron números parecidos o un poquito mayores, eso ya nos da un indicador de cuál es la producción legislativa y por qué esto. Estamos viendo acá cuál es el vínculo de las leyes aprobadas con la pandemia de COVID-19. Como pueden ver, 38,7% de estas 204 leyes aprobadas tuvieron algo que ver con la pandemia. Es un número bastante importante, muchas leyes vinculadas a trabajo, a la salud, principalmente a disposiciones especiales, a la emergencia sanitaria, también leyes vinculadas a la economía, porque se crearon un montón de cosas, y allí lo vamos a desarrollar en unos minutos nada más, que estuvieron ahí y que no hubiera estado ahí. Digamos, el criterio para determinar esto es si esa ley hubiera estado o no, si no hubiera estado bajo la emergencia sanitaria, ¿no? Y bueno, después sí, lo comentaba en realidad recién Botinelli, y hubo muchas leyes que tuvieron que ver, particularmente que tuvieron esa impronta de este gobierno, como la rendición de cuentas, el presupuesto y la ley de urgente consideración, obviamente. Sí, vos sabés que en la LUC, ahora que la mencionás, me tenés pensando desde que empezaste a hablar. Porque digo, está bien, ese número comparado con otros años. Pero la LUC fue una ley, otra que Ómnibus. Claro. Una ley trole de aquellos tiempos que los troles eran de 2 cuerpos. Metieron ahí un montón de... Es una ley que vale por no sé cuántas, ¿no? Sí. Digo, por... matizar ahí entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Sí, la ley de urgente consideración tuvo varias consecuencias en la producción legislativa. No solamente porque fue una ley muy grande que tenía muchos artículos y abordaba una cantidad de temas enorme, sino también porque eso después terminó condicionando este vínculo que estábamos hablando de la agenda, de alguna manera, de la coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque esa ley en la que se encontraba la propuesta de gobierno, digamos, de la coalición en su conjunto, era una agenda mínima. Entonces, todo lo que saliera de esa agenda, y así lo estamos viendo, y también lo comentaba recién Eduardo Botinelli, se hizo difícil la concreción de esas leyes, de la aprobación de esas leyes, porque el vínculo ahí a la interna de la coalición se empezó a tensionar. Entonces, obviamente tuvo repercusión en la cantidad de leyes aprobadas, pero también tuvo otras repercusiones y condicionantes del vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y sobre ese vínculo y quién presenta las leyes, ¿qué tenemos? Bueno, ahí es un análisis súper importante. Se habla un montón sobre que estamos en un gobierno presidencialista, muchos politólogos hablan de eso y de la impronta que tiene el Poder Ejecutivo a la hora de legislar y de enviar leyes al Parlamento. Sobre eso también tenemos datos y lo vamos a pasar a ver en pantalla, que es, bueno, se puede analizar, una de las cosas que se puede sacar de estos datos que están en el Parlamento es el peso de las leyes presentadas por el Poder Ejecutivo. Miren qué importancia que tiene en estas 204 leyes presentadas, 73% de estas leyes, y acá estamos sacando algunas que eran como de administración, que se da por entendido que las va a presentar el Poder Ejecutivo. Estamos hablando solamente de leyes que tienen un peso en la creación de esas leyes, ¿no? Que tienen algo más de sustancia. De esas leyes que tienen sustancia, que tienen que hablan de legislar, que hablan de gobernar, 73% fueron presentadas por el Poder Ejecutivo, 8,8% fueron presentadas por varios legisladores que a veces se cruzan, puede ser de Cabildo Abierto con el Partido Colorado, el Partido Nacional, a veces se cruzan también incluso oposición y oficialismo. Y el 10,4% fueron presentadas por el Partido Nacional, legisladores del Partido Nacional, y después hay números bastante menores vinculados al Partido Colorado y al Frente Amplio. 4,8% fueron presentadas por el Partido Colorado y 2,4% por el Frente Amplio. Esto estamos hablando de las leyes promulgadas, ¿no? No de las leyes presentadas. Ahí el número es súper diferente, es más difícil hacer un rastreo, es mucho más grande, además pasa por diferentes instancias. Estamos hablando de las que efectivamente llegaron a aprobarse. Ahí estamos viendo cuál es el peso que tiene en la aprobación de las leyes el Poder Ejecutivo. Fuerte, ¿eh? Sabíamos que tenía peso, pero con ese 73,6 me dejaste sacudido. Impacta. Sí. Impacta. Y si vemos sobre qué temas fueron las leyes aprobadas. Bueno, ahí volvemos a compartir información en pantalla y volvemos a tener que hacer esta diferenciación de alguna manera entre las leyes que tienen un peso en la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía y las leyes que no. Ahí hay un peso muy importante, como pueden ver, de las que dicen internacional, y esto es lo que estábamos explicando al principio, ¿no? La entrada y salida del país de determinadas cuestiones vinculadas al Ministerio de Defensa, los acuerdos, hay mucha reglamentación vinculada a acuerdos del Mercosur, a adaptar normativa, a
adherir a convenios internacionales. Entonces, pesa muchísimo esa categoría. Después tenemos también ahí pesando la administración pública, lo que les mencionaba, que tiene que ver con adaptación de normativa interna, cuestiones vinculadas al Congreso de Intendentes y eso que también tienen un peso importante. Después ya nos pasamos a lo que nos interesa un poquito más, que tiene que ver con las leyes vinculadas a la economía, que son un 14,8%, las leyes vinculadas al trabajo, 20,2%, hay muchas leyes así. Ahí la pandemia jugó un rol importante, como les decía antes. También las leyes vinculadas a lo social, esas son categorías que elaboramos nosotros, agrupamos las leyes dentro de estas categorías, que fue un 8,9%, y salud, 5,4%, ahí también empieza a jugar la pandemia de alguna manera, y cultura 7,4%. Yo lo que voy a comentarles es un pequeño desglose de algunas de las que resultan más interesantes. En las leyes de trabajo fueron 41 leyes de estas 204 que se enfocaron en el trabajo. 36 de esas leyes fueron presentadas por el Poder Ejecutivo. Ahí también hay un peso muy importante de la presentación. Pero de estas 41 leyes, 30 fueron subsidios, pensiones o algunas cuestiones de licencias médicas y demás que tuvieron que ver con la pandemia. 7 fueron de impulso al trabajo, ahí está el programa de oportunidad laboral y otras cuestiones de como Uruguay Trabaja que también movieron ahí un poco, ahí sí ya hay como una impronta desde el Poder Ejecutivo de movilizar por lo menos o dar señales de poder estar tomando acciones vinculadas al impulso de la actividad laboral. Y 4 fueron sociales o de regulación. Ahí entra, por ejemplo, una regulación vinculada al subsidio por paternidad o por maternidad, la licencia en el ámbito privado o cuestiones de ese estilo. Luego tenemos en economía 30 leyes de estas 204, que 28 de estas leyes, que es el 93% de todas las leyes de economía, también fueron presentadas por el Poder Ejecutivo. Ahí dentro de esta categoría están estas leyes importantísimas como rendición y presupuesto. También está la creación del fondo COVID, que fue también bastante discutido. Dentro de esta categoría es que están estas leyes. Y dentro de la social, que fueron 18 de estas 204 leyes, 13 fueron presentadas por el Poder Ejecutivo y 4 son de carácter social puro, porque después hay otras leyes que entran dentro de esta categoría que quizás son o pensiones graciables o cuestiones también vinculadas como a algunos arreglos mínimos que hay que hacer en cuestiones vinculadas a lo social, pero que no van al hueso de lo social. Dentro de estas se destacan, por ejemplo, la creación de un subsidio mensual de la modalidad monotributo social en el MIDES y la creación de ese subsidio también para las garrafas de 13 kilos, ¿no? Esas son algunas leyes de este número bastante menor en realidad que tienen las leyes vinculadas a lo social que se pueden destacar de esta primera mitad del gobierno. Y luego tenemos el peso, estas son como sacando internacional y administración, las que más pesan. Tenemos a cultura, que fueron 15 leyes. Sí, llama la atención, ¿no? Un poco. Bueno, ahí hay una explicación capaz que te ayuda a entender. Estoy esperando poner un poquito de la lupa ahí, a ver. Bueno, no te ilusiones tanto, te diría que no te ilusiones tanto. De estas 15 leyes, 5 fueron presentadas por capaz que lo que llama la atención, lo que a mí me llama la atención es que era de todas las categorías la que se distribuía más entre Poder Ejecutivo y otros actores que lo el Poder Ejecutivo no había tenido una presencia tan fuerte como en otras categorías. En esta categoría 5 fueron presentadas por el Poder Ejecutivo, 4 por el Partido Nacional, 2 por el Partido Colorado, 2 por el Frente Amplio y 2 por varios legisladores de distintos partidos. De estas 15 igual, 14 leyes son conmemoraciones o declaraciones de interés, o que se declara una ciudad del cooperativismo, cuestiones así, y una sola tiene que ver con impulso de la cultura, que es una ley presentada por el Frente Amplio vinculada al candombe. Así que ahí también es una categoría un poquito... Ahora entendió Temponi, ¿no? No, es que me extrañaba el número, claro, si hay, por ejemplo, perdón, ¿no?, que lo mencione, pero por ejemplo, una ley de teatro esperando que se aplique desde hace tanto tiempo y pasó toda una pandemia con el teatro muriéndose de hambre, con una ley que le ayudaría mucho sin aplicar, me extrañaba que hubiera para cultura semejante atención. Pero bueno, muchas son así, conmemoraciones. Tiene que es algo cultural, porque claro. ¿no? Para esas personas tiene un impacto, pero bueno, de impulso a la cultura solo hay una en este periodo de gobierno. Lo último, ¿qué nos dice esto, bichando esto, del funcionamiento de la coalición? Breve. Bueno, en realidad es lo que tiene que ver con lo que estaban hablando con Botinelli en el bloque anterior. Esto lo que muestra es la cercanía
que tiene el Poder Ejecutivo con los legisladores de la coalición que están en el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, ¿no? O sea, se puede llegar a entender o interpretar que muchas de las leyes que presenta el Poder Ejecutivo pasan, ¿no?, como por un tubo y se aprueban y se promulgan, ¿no? Y esto es una cosa que se puede observar fácilmente viendo cuál es la cantidad de leyes que presenta y la cantidad de leyes que se aprueban, ¿no? Entonces, ahí habla de lo que ha logrado de alguna manera el Poder Ejecutivo y esa impronta de gobierno presidencialista de un presidente tan fuerte que además trabaja de manera muy cercana con sus asesores y con quienes están trabajando con él en presidencia, que tienen constante vínculo con los legisladores y van midiendo muchísimo lo que está pasando. Eso quizás es algo normal, ¿no?, del vínculo, pero en este caso se han dado, se conoce públicamente que hay mandatos específicos, ¿no? Hablaba Botinelli de la ley de medios. Bueno, ese es un caso como súper particular, ¿no? Se sale de la ley de urgente consideración, porque había muchas de estas cosas que estaban allí también en rendición de cuentas, entraron y salieron, y cuando se sale de ese ámbito, ya las cosas se empiezan a tensionar un poquito, y empiezan a haber estas declaraciones que esto se tiene que aprobar sí o sí, esto tiene que salir así, esto no puede pasar de tal fecha sin aprobarse. Esas son voces del Poder Ejecutivo metiéndose en la tarea legislativa. Bueno, pues una cosa que hay que apuntar y que lo mencionaba también Botinelli es este dato un poco curioso de lo que sucedió con la ley forestal, ¿no? La única vez... Cabildo se puso de punta. La única vez que sale una legislación vinculada al ambiente, en este caso, que sale del Parlamento, se promulga con los votos de Cabildo Abierto y de Frente Amplio y que llevan al primer veto presidencial. Ahí también es una pista de cómo se comporta ese vínculo Poder Ejecutivo por Legislativo, ¿no? Porque de alguna manera los legisladores de la coalición tienen bastante libertad en el Parlamento y de hecho ahora cuando estamos viendo, por ejemplo, la discusión de la ley de tenencia compartida, allí hay voces disonantes dentro de Cabildo Abierto, también con la ley de medios, han salido muchos legisladores a decir públicamente que están en desacuerdo con lo que se plantea o con la versión oficial que hay en el Poder Ejecutivo, pero bueno, cuando esto se sobrepasa y se llega a aprobar una legislación, bueno, viene un veto presidencial. Entonces eso también son indicios de cuál es este vínculo. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en esta segunda mitad del periodo de gobierno, ya con la emergencia sanitaria finalizando. Vamos a ver si eso cambia un poquito, capaz que me reciben en 2 años y medio. Claro que sí, claro que sí. para ver la otra mitad. Capaz que antes con otros temas. Bueno, me encantaría. Julieta Núñez Tomás, muchísimas gracias. Gracias a como ustedes. siempre. Bueno, en el próximo bloque de La Letra Chica vamos a estar hablando con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, así que quédense que ya volvemos. Y para seguir hablando y evaluando esta mitad de camino del gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, pero también para hablar sobre el camino que ha recorrido el Frente Amplio como oposiciones, que recibimos, como les decíamos, a Fernando Pereira, presidente de esta fuerza política. Buenas noches y gracias por estar. Un placer estar con ustedes, como siempre. Un gusto. Gracias, Pereira. Y para empezar, una pregunta de cajón. ¿Qué evaluación hace de esta primera mitad de gobierno? Y 25 watts. Si a usted le prometieron no bajarle los salarios, y puede ser el tercer año de caída salarial consecutiva, hay incumplimiento de campaña. Digamos, la inflación, como bien dijo la periodista, llegó a 9.53, el aumento salarial un poquito por encima del 8. Si la inflación se mantuviera en este rango, que es probable que se mantenga, va a haber caída salarial por tercer año consecutivo. Y esto para nadie es una buena noticia. Si uno esto lo mira correlacionado con las jubilaciones, los jubilados y pensionistas cobran menos, en torno al 4%, pues se mide por el salario medio, por el índice del salario medio. Índice medio de salario, perdón. Entonces eso es una mala noticia para los jubilados. Si uno lo mira en términos de pobreza, cayeron por debajo de la pobreza 66.000 personas más que en 2019, hoy. Si uno lo mira en políticas sociales, hay decenas de miles de personas alimentándose en ollas populares. Si uno lo mira por el lado de la vivienda, que le prometieron a los uruguayos 50.000 viviendas y con suerte van a pasar las 4.000,
hay un problema de promesa de campaña. Si uno lo mira por el aumento de los combustibles, ni siquiera lo tengo que comentar, ¿no? Hubo muchos aumentos consecutivos, tanto para lo productivo como para la vida del hogar, que cambian los precios de los productos. Porque ese 9,53 también esconde que los productos de la canasta básica familiar aumentaron muy por encima de ese rango. Muy por encima, es decir, lo que las personas compran para alimentarse. Entonces, toda esta serie de elementos duros para la vida de las personas se transforman en desilusión, en crisis económica, en crisis social, en menos gastos en los comercios, tercer año consecutivo de caída del consumo. Y este es un dato relevante para el comercio, para el empleo. Si miramos que no hay políticas de emergencia para el sector turismo, un sector fuertemente atacado por la pandemia, pero luego fuertemente atacada por la pandemia del cambio monetario con la Argentina. ¿Y cuáles son las políticas para potenciar un sector tan golpeado? Casi nulas. Entonces, cuando cuando evaluamos al gobierno con serenidad, lo que hay que tener es una claridad. No ha cumplido con lo que le ha dicho el pueblo uruguayo que iba a ser. Nuestros mejores 5 años de nuestras vidas no han aparecido. Los índices de la macroeconomía, algunos han mejorado, pero la gente vive con su salario, con su ingreso económico, con lo que compra, buscando una felicidad, que no solo se la da el dinero, también se la da la cultura hipergolpeada, con escasos incentivos, con modificaciones al ICAU. Entonces, estamos ante un momento delicado. Y además, tiene un ataque institucional, el gobierno, sobre todo los senadores, muy duro. No se olviden que en el Parlamento han dicho que Colombia y Chile son narcoestados. ¿Con qué prueba? ¿Con qué documentación? Que el MLN y el Partido Comunista del Uruguay eran financiados. ¿Preocupa esa escalada de argumentos? Es un ataque a la institución. La oposición es parte de la institucionalidad. No se le puede hacer ese maltrato. No se puede perseguir a un senador de la República porque se le antoje a un ministro. No se puede en esa escalada de cierta violencia política llevarse puesto un gobernante de calidad porque fue un oftalmólogo. Ustedes me dicen que el principal problema del Ministerio del Interior es que el director general de Secretaría fuera un oftalmólogo. Cuando tenemos en promedio cerca de 40% de crecimiento en el último tiempo de los homicidios en Uruguay. Y cuando cae un gobernante, cae porque fue un oftalmólogo, solo porque se inició una cruzada contra Carrera. Y sume elementos, vaya sumando los ataques que tiene la Fiscalía General de la Nación. Bueno, este propio canal. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se tratan a las instituciones y a las personas que trabajan en ellas. Y además, vamos a ser claros, sus principales hombres y mujeres no llegaron al primer medio tiempo del gobierno. Si uno piensa en quién pensaron para las políticas sociales del Uruguay, no pensaron en Lema, pensaron en Bartol. Las frases que hay sobre Bartol era que interpretaba la sociedad de la mejor manera y que iba a producir cambios sociales. No llegó a la mitad del gobierno. Si usted piensa en la política exterior del Uruguay, que iba a cambiar la política de cóctel por una política de inserción internacional, no tenemos la política de inserción internacional ni al ministro Talvi. Si uno piensa en el ministro de Ganadería, Uriarte, según un senador de la República del Gobierno, dejó su lugar a pedido de una de las gremiales rurales. Si uno piensa en la cantidad de ministros que no llegaron a la mitad del periodo, el ministro de Turismo. A Mieres sí le está yendo bien, apelando aparte a su experiencia. Yo creo que siempre hay que ser honesto intelectualmente. Mieres ha hecho un buen ministerio desde mi punto de vista y su equipo es un equipo sólido desde el punto de vista técnico y político. Es sólido. No solo Mieres es sólido Aristi, es sólido Daverede. Luego, los vínculos con las organizaciones, yo ya no los conozco, pero me doy cuenta que es uno de los ministros destacados del gobierno. Y en eso hay que tener honestidad intelectual, ¿no? Porque finalmente después uno tiene que poder dormir, y yo por suerte llego y duermo. Pero hay un tema ahí que se logró manejar, pero se logró manejar con caída salarial, se logró manejar con muchas personas en situación de inestabilidad, se logró manejar con jornales solidarios, que son 12.000 pesos por un mes de trabajo, ¿no? Entonces, hay en cierta medida una degradación del poder de compra de los salarios, hay una degradación de los trabajos formales e informales. Y esto es un golpe duro a la economía nacional. Y los uruguayos lo van percibiendo. No solo las encuestas lo van mostrando. Cuando uno habla mano a mano con las organizaciones que componen las fuerzas vivas de la sociedad, y nosotros hemos tenido 870 reuniones en estos 4 meses, estos temas surgen.
Pero La las seguridad- encuestas igual dicen que entre un 46 y un 50 todavía aprueba la gestión Bueno, del alguna dice presidente. 42, ¿verdad? Opción consultora dice 42, pero estaba en 62, en algunas en 64 y en otras en 66. Cayó 20 puntos la popularidad del presidente. No es una caída menor. Tampoco es una buena noticia para el gobierno, porque el gobierno se apoya en el prestigio de la calle Pou. ¿En qué más se apoya el gobierno? Entonces, es un problema que tiene actualmente el gobierno de la calle Pou, que solo depende de su capacidad de comunicar o de hacer. Y el gobierno no se sabe dónde funciona, no se sabe cuándo hay gabinete. Es más, no hay. Se optó por el mano a mano. Y lo que le insisto, estamos en un momento de mucha incertidumbre. Entonces, si todos estos incumplimientos de campaña la gente los detecta, la gente va a ir evaluándolo. Estamos recién en el tercer año del gobierno y hemos vivido los peores 3 de los últimos 18 años. Pereira, ¿cómo ve al Frente Amplio en su rol de oposición? Desde el gobierno han acusado al Frente Amplio de trancar todo el tiempo las cosas que quiere hacer el gobierno. Bueno, hay que tener la calma en la ira, ¿no? El Frente Amplio se paró responsablemente en el tema de la vacunación, como en pocos países en el mundo se han parado las oposiciones. No hizo ni una sola movilización, por el contrario, exhortó, y al igual que el gobierno, a quedarse en casa. Y eso supuso prácticamente una quietud del Uruguay completo. Se portó responsablemente votando las leyes vinculadas a la pandemia. Y luego tenemos diferencias. Tuvimos diferencias con la LUC y casi la mitad de la ciudadanía opinaba que la LUC estaba mal. Es más, yo pretendo que el Frente Amplio no gobierne nunca con un mecanismo de ley de urgente consideración de ese volumen. O sea, es de un volumen absolutamente absurdo para legislar con seriedad, con serenidad, con profundidad, escuchando a los demás. Entonces, cuando todo el tiempo se intenta satanizar a la oposición o al que opina diferente, en verdad lo que se defiende es una especie de autoritarismo absurdo, ¿no? Si yo tengo una opinión contraria a la reforma de la educación, es que no quiero que se reforme la educación. No, se parte de una base que es ilógica. Si yo no estoy de acuerdo con esta reforma de la seguridad social, parten de la base que no quiero reformar la seguridad social. Entonces, y te ponen términos de este volumen, es patriótico. Si es patriótico, ¿ustedes votarían el proyecto de ley que el Frente Amplio presentaría en términos de protección social o de educación? Entonces, no se trata de tener un razonable equilibrio. La oposición tiene que ser oposición al gobierno. Ese es el rol que nos dio la sociedad. Y oposición responsable no supone ocultar las equivocaciones y los errores del gobierno, que son demasiados. Como empecé, 25 watts. Es un gobierno de bajo rendimiento. Si uno piensa la cantidad de cambios que hizo el Frente Amplio en sus primeros 3 años de gobierno, 2005-2008, y lo compara a los cambios de los primeros 3 años del Partido Nacional, hay un abismo. Pensá que en 15 años el gobierno del Frente Amplio aumentó 60% el salario real, pero el de las trabajadoras domésticas lo triplicó. El de los trabajadores rurales lo cuatriplicó. El de las maestras lo duplicó. O sea, hubo políticas claras de apoyar a determinados sectores de la sociedad. Pensá en escuelas de tiempo completo. Hace una semana sentía al ministro, pienso que era un error, que las escuelas de tiempo completo durante el periodo frente amplista no habían crecido. Había 100 escuelas de tiempo completo en el año 2004 y terminamos con 285 escuelas de tiempo completo en el año 2019. Casi se triplicaron. Se dijo también al pasar que los sindicatos no habían apoyado el plan Ceibal. Yo formaba parte de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajador de Educación Primaria. Lo apoyamos y formamos la comisión de implementación. También hay un dejo de decir medias verdades o sencillamente errores completos, ¿no? Entonces, hay cierta discusión sobre la obra del Frente Amplio, pero luego el dato mata el relato. Si uno mira la transformación educativa, es que triplicamos las escuelas de tiempo completo, es que universalizamos 4 y 5 años, es que hoy los hijos de las personas te pueden recibir en Salto, en Paysandú, en Rocha, en la SUTEC de Fray Bentos, de Durazno, de Rivera, que hay la matrícula universitaria más grande de la historia del Uruguay, y eso significó recursos que colocó el gobierno del Frente Amplio. El presupuesto educativo era 3.2% de un Producto Bruto Interno de 15.500 millones.
y terminó en 5.2% de un producto de más de 55.000 millones. Y el Poder Ejecutivo y el Legislativo en esta etapa lo redujo nuevamente. Es decir, ¿cuánto ganan los maestros hoy? 18 jornales más, las maestras, 18 jornales menos de lo que ganaban en 2019. 2 años consecutivos. Y el tercero hay que ver, luego que termine el año, cuántos jornales perdieron. Pero ya perdieron mucho más de un mes de ingresos económicos. ¿Es así que se trata a los educadores? ¿Es así que se los reconoce? ¿Es así que se piensa una reforma educativa? También no tenemos que olvidarnos, ni un minuto, que ellos firmaron el libro blanco de UI21 en un acto en el Salón de los Pasos Perdidos. Y de acuerdo a las autoridades de UI21 con quienes conversé, eso más o menos costaba un 1% del producto, un poco más de 500 millones de dólares. Pero en vez de aumentar el presupuesto, cayó en más de 110 millones de dólares. Estas son las contradicciones que el gobierno no puede levantar. Entonces, si hay un gobierno que ha hecho tantas promesas que no se pueden cumplir, no hay que enojarse con la oposición. Es que no pudieron hacerse cargo. Es que no es tan fácil gobernar, no pudieron hacerse cargo. 2 cositas, Pereira. Una, ojo con las cosas de 25 watts que pueden ser exitosas también. Sí. Un guiño al pie. Y lo otro... Fue. Decía, duermo tranquilo, tengo honestidad intelectual, me parece que el equipo del Ministerio de Trabajo, más allá de diferencias por la caída del salario real, ha trabajado bien. ¿Hay algún otro aspecto que le reconozca desde esa honestidad intelectual al gobierno de que ha hecho bien, ha funcionado bien o ha tenido éxito? Bueno, hubo un tramo de la pandemia que claramente acertó. Digamos, los uruguayos en sí mismos defendemos nuestra libertad. Y somos responsables en general, aunque nos vemos más feos de lo que somos, ¿no? Nos miramos al espejo y nos vemos más feos de lo que somos. Así que era posible en Uruguay pensar que alguien se podía quedar en el hogar por sugerencia del Ministerio de Salud Pública. Y esa fue una decisión acertada. Luego hubo un momento que desacoplaron sus decisiones a las sugerencias del GACH, con aquel famoso blindemos abril, y no se blindó y tuvo un costo importante para los uruguayos, muy importante. De todas maneras, es un buen pasaje la pandemia con buena nota. Y esto tampoco puede ser discutido. También tuvieron torpezas con el tema de la vacuna, pero ni bien la pudieron traer al Uruguay. Bueno, de hecho, costó un cargo en el Ministerio de Salud Pública. Pero ni bien la pudieron traer, el sistema de vacunación uruguayo funciona como un relojito. Es decir, lograron vacunar a una cantidad importante de uruguayos porque hay un sistema nacional de salud imponentemente fuerte. Bueno, estas son cosas que se podrían mirar como positivas. Si uno mira la película completa, es un gobierno que ha fracasado en relación a lo que él mismo escribió como su programa. No lo que nosotros opinemos que hay que hacer, sobre lo que los propios gobernantes escribieron en su programa. Si a usted le dicen van a haber 50.000 viviendas y al final del periodo va a haber 4.000, me parece que el error es demasiado grande. Si a usted le da un pasaporte a un narco que está preso en Dubái con un pasaporte uruguayo falso, me parece que es un bochorno internacional. Es independientemente de lo que yo piense. Ya todos hemos visto las reacciones. Si usted toma decisiones que van en contrario a lo que le dijo a la gente que iba a hacer en materia de educación, que era invertir más para generar calidad educativa, bueno, yo creo que van en sentido contrario. Si usted le prometió a los uruguayos que a los que estaban trabajando no les iba a cambiar las reglas de juego en materia de edad y la cambia, con los mismos informes, ¿no? Los informes que tienen hoy los gobernantes son los mismos que tenían antes del 2019. Es una unidad del BPS que trabaja para estas actuaciones, ¿no? En el primer bloque, Eduardo Botinelli, hablando del vínculo gobierno-oposición, decía que se pueden haber dado algunos acercamientos. De hecho, usted ha tenido reuniones con el presidente Luis Lacalle Pou, pero que después eso no se traduce en que realmente... no digo que no haya un diálogo, pero que bueno, cada parte sigue pensando lo que pensaba antes. ¿Eso es así como lo ve usted? Es que pensamos muy distinto. Pero no hay en ningún punto puede haber alguna forma de que... Pero parte de la base algo... que sí, pero para eso te tienen que convocar. Nosotros decimos, hay un problema de emergencia en materia de seguridad. El Frente Amplio coloca mano tendida al gobierno para colocar sus principales técnicos y técnicas e intentar construir una política de Estado, sin respuestas. Hicimos, usted se acuerda, 30 propuestas vinculadas a las decisiones económicas que el gobierno tenía que tomar para abatir el déficit social que se estaba produciendo en Uruguay y que se está produciendo hoy en Uruguay. Acá, ustedes que trabajan en el centro de la ciudad, ¿no nos damos cuenta que hay mucha mayor cantidad de gente en situación de calle de la que había? ¿No percibimos que los comedores tienen colas infernales, que las ollas populares tienen colas infernales? Bueno, no se nos llamó y desde mi punto de vista
hay chiquilines pasándola mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, si me decís si hay puntos de acuerdo, probablemente los haya. Pero lo que han decidido es no negociar con el Frente Amplio. En el tema seguridad social, nosotros les planteamos un diálogo social en los que intervinieran los jubilados organizados en la ONASPU, el PIT-CNT, las cámaras empresariales, los partidos políticos, y que intentáramos buscar un acuerdo nacional, y nos contestaron que no, que la negociación era en el Parlamento. Entonces, después quieren una respuesta rápida del Frente Amplio, la va a dar en el Parlamento, en el lugar donde nos dijeron que se iba a negociar la ley. ¿Y en el Parlamento pueden haber mejores acercamientos, quizás más de un mano a mano, entre algún legislador, legisladora, o sea, entre legisladores que sea algo más personal? Puede haber, pero como habrás visto, hay legisladores que todo su tiempo lo dedican a combatir al Frente Amplio. Todo su tiempo, todos sus tweets son para combatir al Frente Amplio, la historia del Frente Amplio, la génesis del Frente Amplio, el financiamiento del Frente Amplio. Y nosotros acá públicamente le decimos, están los votos del Frente Amplio, todos los votos del Frente Amplio, para votar una ley de financiamiento de los partidos políticos públicos. Y que no se nos pueda meter ningún privado, ni ninguna organización narco dentro de ninguno de nuestros partidos. Hoy yo creo que eso no sucede, pero los antídotos hay que votarlos hoy. Está el Frente Amplio dispuesto a fortalecer la JUTEP con presupuesto y para tener una junta de transparencia que efectivamente cumpla su rol, que su rol no es perseguir a los opositores, su rol es darle transparencia a la gestión pública. Estamos dispuestos a votar las leyes que se propongan en términos de evitar el lavado de dinero. Y esto lo estamos diciendo hoy públicamente ante un medio. Entonces, y vamos a hacer gestiones con los partidos políticos en las próximas horas para pedir reuniones y que efectivamente estas circunstancias que se publicó una nota de Gabriel Pereira en estos días, que Guartecha anunciaba podían pasar dentro de los partidos uruguayos, tomar las medidas que prevengan, no tomarlas después que nos suceda un hecho lamentable. Bueno, hoy deberían estar todos los parlamentarios para votar esta ley. Nosotros garantizamos, porque hemos conversado con la bancada del Frente Amplio, que votamos todas estas leyes que den mayor transparencia, mayor seguridad, que nos den un financiamiento adecuado para participar en la actividad política, ¿no? Digamos, la llegada de millonarios a la política no es una buena noticia. El poder del dinero como generador de opinión no es una buena noticia. La concentración de la información no es una buena noticia. Democratizar al país y como dijo el presidente, yo voy a hacer un buen gobierno en la medida que las personas tengamos mayor libertad. Bueno, tiene más libertad el estudiante que está ocupando el liceo y no lo dejan ocupar. Tienes mayores niveles de libertad aquellos que se le limitaron medidas que la OIT ve como válidas, por ejemplo, la ocupación de los puestos de trabajo. ¿Hay mayores libertades? ¿En verdad tiene mayor libertad alguien que cayó por debajo de la línea de la pobreza? ¿Tiene mayores niveles de libertad alguien que vive en contextos desfavorables y no hay políticas compensatorias para sacarlos? Entonces me da la impresión de que en términos de libertades es una discusión filosófica interesante, pero en términos de concreción de políticas públicas que atiendan a las personas con mayor vulnerabilidad, el gobierno perdió medio tiempo. Es decir, ha perdido medio tiempo sin que la gente avance. O sea, si miramos qué pasó en Uruguay, es que a todos no nos fue igual. La mayoría perdieron, pero un grupo selecto de uruguayos concentraron más de 3.000 millones de dólares por año depositados en bancos uruguayos y extranjeros. Este es un dato real y doloroso. Esto supone concentración de la riqueza. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por este rato. No, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Gracias. Bueno, llegamos al final de La Letra Chica. Se viene ahora la pantalla de TV Ciudad, línea de 3 y mañana, Temponi. Mañana vamos a hablar de natalidad en nuestro país, de esta cuestión de los niños que nacen, la gente que muere, las cifras y sobre todo lo que implica eso para nuestra sociedad y nuestro futuro. Así que nos vemos mañana a las 21. Gracias. Gracias por estar. Hasta mañana.